dependiendo la hora en la que nos estén viendo, y que puedan tomar esta pequeña capacitación con el tema normatividad aplicada a sistemas de puesta a tierra. Antes que nada, bueno, pues quisiera agradecer por tomarse el tiempo de tomar esta pequeña capacitación. Vamos a tocar temas muy puntuales acerca de la normativa nacional apegada hacia los sistemas de puesta a tierra. Vamos a ver también un poquito acerca de nuestros productos, nuestros sistemas Total Ground, los cuales, bueno, los manejamos a través de nuestro distribuidor Procables, uno de los líderes principales a nivel nacional de material y equipo eléctrico. Sin más por el momento, bueno, pues damos inicio. Y bueno, vamos a empezar primero hablando acerca de la pirámide de calidad de la energía. Antes de entrar de lleno con la parte de normatividad, bueno, es importante saber qué es un sistema de puesta a tierra y cómo es de primordial dentro de una buena calidad de la energía. Si nos damos cuenta, en la base tenemos el sistema de puesta a tierra. Antes que nada, bueno, hay que saber la diferencia entre tierra física y sistema de puesta a tierra. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, una tierra física, su definición dice que es un elemento o un conjunto de elementos que se van a instalar debajo de nivel de terreno, y estos elementos o este elemento me va a ayudar a mí a disipar todo tipo de corrientes de falla o corrientes parásitas. ¿Qué va a proteger? Bueno, pues va a proteger mi instalación, va a proteger a mi personal, va a proteger equipos sensibles, y ahorita vamos a ver cuáles son algunas de las corrientes principales que se pueden presentar dentro de nuestra instalación eléctrica. Y un sistema de puesta a tierra comprende desde lo que es la aplicación. En este caso puede ser un transformador, puede ser un tablero eléctrico, puede ser un pararrayos, puede ser un site, etc. Esa es mi aplicación. Esa aplicación va a tener un conductor de tierra que va a llegar hasta mi electrodo. A ese conjunto de mi aplicación, mi conductor y mi electrodo se le conoce como sistema de puesta a tierra. ¿Ok? Bueno, ya que tenemos claro esos dos conceptos, vemos que, bueno, también va a comprender una buena calidad de la energía, tener un buen monitoreo eléctrico, un buen respaldo de información con UPS. Si quieres corregir tu factor de potencia o tus armónicos, bueno, a lo mejor puedes implementar bancos de capacitores y filtros de armónicos, o si quieres eliminar picos transitorios o sobretensiones transitorias, también entra la parte de supresores de picos. Todo es un conjunto para tener una buena calidad de la energía, pero si no tienes un buen sistema de puesta a tierra, realmente lo demás puede que llegue a fallar o que no tenga una eficiencia al 100%. Y ahora sí, vámonos directo con la parte de normatividad. La primera normativa que vamos a ver es la NOM 001C 2012, y el artículo que se enfoca principalmente en sistemas de puesta a tierra es el artículo 250. Y bueno, ¿cuáles son los métodos permitidos para una conexión de puesta a tierra? Los elementos serían conductores de puesta a tierra que va a llegar hacia un electrodo. Estos conectores pueden ser mecánicos o pueden ser exotérmicos. Realmente la parte normativa me permite utilizar tanto conectores mecánicos como conectores exotérmicos. Siempre existe ese mito, ¿no? De que no puedo utilizar mecánico, no puedo utilizar exotérmico. Realmente no. Realmente puedo utilizar los dos, tanto uniones mecánicas como uniones exotérmicas. ¿De qué va a depender? Va a depender del tipo de aplicación, porque obviamente la conexión mecánica maneja
un punto de fusión, maneja ciertas temperaturas cuando se presenta una corriente de falla o cortocircuito, y una conexión soldada o con soldadura me va a presentar un punto de fusión un poquito más alto, es decir, un poquito más de resistencia a temperaturas elevadas. ¿Qué otros elementos puedo utilizar o que son permitidos ante la NOM 001? Pueden ser barras de derivación, pueden ser abrazaderas, pueden ser pijas, etcétera. Todos estos elementos van a comprender mi sistema de puesta a tierra para proteger mis equipos o aplicaciones. ¿Cuáles son los métodos no permitidos? Aquí lo dice, no se deben usar o utilizar dispositivos de conexión que dependan únicamente de soldadura de bajo punto de fusión. ¿Vale? No puedo utilizar una soldadura de bajo punto de fusión porque obviamente, ¿qué es lo que voy a generar? Puntos de calentamiento y mi sistema de puesta a tierra puede llegar a ser ineficiente. Y bueno, vámonos con la separación entre los conductores de bajada. Comúnmente siempre dentro de las instalaciones, principalmente dentro de los edificios, existen elevadores donde por el cubo del elevador bajan conductores de voz y datos, conductores eléctricos, conductores de monitoreo, etcétera, conductores de control, etcétera. Todos estos conductores, bueno, lo ideal es que tuviéramos una separación entre los conductores eléctricos y los conductores de voz y datos. Aquí hace una mención muy importante. La separación que yo tendría que tener de mi conductor del pararrayos o mi bajada del pararrayos respecto a otros conductores, principalmente conductores de voz y datos o de control, tendría que ser mínimo de 1.80 metros. ¿Vale? ¿Para qué se recomienda esto o para qué lo dice la normativa? Para evitar algún tipo de inducción electromagnética. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la separación que tendría que tener? Como mínimo 1.80 entre conductores de voz y datos y conductores eléctricos, o en este caso, conductores de voz y datos y mi conductor del pararrayos. Ahora, vámonos con la unión equipotencial. En el fragmento 250-50 dice que todos los electrodos de puesta a tierra que se describen o que estén presentes dentro de nuestra instalación tienen que estar unidos o interconectados entre sí. Esto comúnmente hace referencia a la unión equipotencial. Y dice que por ningún motivo la unión de todos estos electrodos me debe dar mayor a 25 ohms. ¿Dónde lo vamos a ver reflejado? En el siguiente diagrama. Si nos damos cuenta, bueno, podemos tener dentro de nuestra instalación eléctrica transformadores, podemos tener tableros, podemos tener racks de comunicación, podemos tener tanques de almacenamiento, como pueden ser tanques de gasolina, silos, etcétera. Podemos tener motores, podemos tener pararrayos. Cada uno, bueno, tiene que tener un respectivo sistema de puesta a tierra. No podemos mezclar, o la recomendación es que no se mezcle tanto la parte eléctrica como la parte de voz y datos. ¿Por qué motivo? Bueno, por el simple motivo de que son aplicaciones distintas, cada una trabaja a frecuencias distintas y básicamente pues ese es el detalle, ¿no? En este caso, bueno, se utilizó
Un solo electrodo, sí, para el transformador, para la parte del tablero, el rack, la aplicación de los tanques, pero lo que se utilizó, bueno, son acopladores de impedancia. ¿Vale? En el caso de Total Ground, bueno, se utilizan acopladores de impedancia para separar este tipo de aplicaciones. ¿Vale? Pero si, bueno, ustedes tienen dentro de su instalación eléctrica soluciones tradicionales como pueden ser varillas Copperwell, como pueden ser reguiletes, electrodos químicos, electrodos de grafito. Lo ideal es que se tenga dimensionado un sistema para la parte eléctrica y otro para la parte de voz y datos. Si no, bueno, ahí podríamos tener esa incompatibilidad y podríamos correr el riesgo de que exista un retorno de energía. ¿Vale? La unión equipotencial, decíamos, ¿de qué nos habla o cuál es la función? Nos dice que tenemos que unir todos estos electrodos o todos estos sistemas de tierras que tengamos dentro de nuestra instalación eléctrica. ¿Vale? ¿Para qué? Para tener todo a un mismo potencial e independientemente donde se produzca la falla, la disipación siempre sea a nivel de terreno. ¿Con eso qué evitamos? Con eso evitamos algún tipo de retorno. ¿Qué es lo que no podría juntar por normativa, que lo vamos a ver más adelante? El electrodo del sistema de pararrayos. Si se dan cuenta, la punta de pararrayos tiene su electrodo de manera independiente. Es decir, no llegué al mismo electrodo que con las demás aplicaciones. Forzosamente tiene que llegar a su sistema de tierras o a su electrodo de tierras. Y bueno, ¿qué otros elementos están permitidos dentro de la implementación o instalación del sistema de puesta a tierra? Tubería metálica de agua subterránea, acero estructural, electrodo recubierto en concreto, anillo de puesta a tierra, electrodos de varilla y tubería, etc. ¿A qué hace referencia esto? Bueno, comúnmente, por ejemplo, en el caso del pararrayos, lo que hacen es que la bajada del pararrayos la conectan directamente hacia la estructura del edificio. ¿Sale? Entonces, realmente no sabemos si esa estructura cumple con las características de resistencia y las características de disipación para liberar o drenar toda esa energía a tierra cuando llegue a caer una incidencia. ¿Vale? Entonces, aunque por normativa aquí me está diciendo que sí está permitido utilizar estos elementos, no puedo utilizarlos de manera directa. ¿Qué quiero decir con esto? Que forzosamente mi sistema de pararrayos tendría que llegar a un electrodo o a un sistema dimensionado con las características de resistencia, con las características de disipación, y sí lo puedo reforzar con la estructura de mi edificio, con alguna tubería de agua que esté enterrada o con algún otro elemento que esté enterrado y que sea metálico. Sí lo puedo reforzar, mas no puedo llegar de manera directa y colocarme hacia mis estructuras. ¿Vale? Eso es lo que realmente quiere decir o quiere hacer mención. Sí está permitido, sin embargo, no puedo llegar de manera directa porque no sé si cumple con las características de disipación y con las características de resistencia. ¿Vale? Y bueno, ¿qué elementos no están permitidos? Elementos que puedan contener algún elemento flamable o algún elemento peligroso. ¿Vale? Por ejemplo, una tubería que transporte gasolina, sí es una tubería que está enterrada, sí es un elemento metálico, sí me puede ayudar con la disipación, sin embargo, al momento de yo conectarme ahí y llegue a drenar alguna corriente de falla,
va a ocasionarme un incidente o un accidente. Entonces, realmente sí cumple con las características, sin embargo, no está permitido porque, bueno, puede generarme algún accidente. ¿Sale? Entonces, elementos que estén enterrados sí me puedo conectar siempre y cuando no transporten algún elemento flamable o algún residuo peligroso. ¿Qué otro elemento no me puedo conectar o no está permitido dentro del uso del sistema de puesta a tierra? El aluminio. ¿Sale? El aluminio sabemos que tiene un punto de fusión bajo y, bueno, me puede generar puntos de calentamiento o algún retorno de energía. Y bueno, las partes metálicas de equipo no eléctrico descrito en esta sección deben estar conectadas al conductor de puesta a tierra de equipo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que todas las estructuras o todos aquellos elementos metálicos que puedan acumular alguna carga estática tienen que estar conectados forzosamente a tierra. Y bueno, descargas atmosféricas o el fragmento de la norma que me habla referente a el sistema de pararrayos. ¿Sale? Seguimos con la NOM 001C de 2012, artículo 250, apartado 106. Y aquí vemos lo que les comentaba, ¿no? Los electrodos de puesta a tierra del sistema de protección contra descargas atmosféricas se deben unir al sistema del electrodo de puesta a tierra del edificio o estructura. ¿Ok? Es decir, sí lo puedo unir sin ningún problema hacia la estructura de mi edificio, pero únicamente como refuerzo, no de manera directa. Y bueno, vámonos con la NMXJ 549 ANSE 2005. Y bueno, tenemos aquí algunas pequeñas definiciones. El sistema de puesta a tierra con el fin de mantener la elevación de potencial del sistema de puesta a tierra a niveles seguros, se recomienda que el valor de resistencia de puesta a tierra se mantenga en niveles no mayores a 10 ohms. Bueno, más adelante vamos a ver una tabla donde nos hace mención o nos indica el valor de resistencia que yo puedo tener dependiendo el tipo de aplicación para mi electrodo o mi sistema de puesta a tierra. Y bueno, un electrodo de puesta a tierra puede ser de cualquier tipo, forma, siempre y cuando cumpla con las características siguientes. Ser metálico, ¿vale? Exceptuando, ya lo decíamos, el aluminio. Tener una baja resistencia de puesta a tierra. ¿Vale? ¿Cómo vamos a saber eso? Bueno, pues tendríamos que hacer una medición de ese elemento metálico para determinar la resistencia. ¿Cómo se va a hacer esa medición? Bueno, lo vamos a ver más adelante en otra de las diapositivas. Cumplir con las características indicadas en el capítulo 6. Los componentes no deben tener elementos contaminantes al medio ambiente, es decir, en la preparación o el acondicionamiento de terreno que yo realice. Por ejemplo, le puedo aplicar GEM, le puedo aplicar H2O, le puedo aplicar bentonita, le puedo aplicar limadura de cobre, distintos elementos que me ayudan a acondicionar mi terreno, pero ¿qué característica tienen que tener? Pues simplemente que no deben de ser contaminantes con el medio ambiente. Y bueno, vámonos con la ANSI J STD 607A.
¿De qué nos habla esta normatividad o este fragmento de la normativa? Básicamente, esta normativa se va a enfocar a la parte de voz y datos, ¿vale? A la parte de los sites o a la parte de centros de monitoreo, centros de datos. Donde, bueno, pues vamos a tener piso falso, donde podemos tener racks, donde tenemos switches, donde tenemos UPS, etcétera. ¿Vale? ¿Y qué es lo que nos dice esta normatividad? ¿O de qué nos habla esta normatividad? Básicamente nos dice de el calibre del conductor que yo debo utilizar al momento de hacer alguna derivación o alguna conexión a tierra. Por ejemplo, si yo quiero aterrizar un site, bueno, primero tengo que ver cuántos equipos tengo, si tengo piso falso y algunos otros puntos. Pero de lleno o forzosamente, bueno, tiene que existir una barra de unión. En esa barra de unión se van a derivar o se van a sacar disparos hacia cada una de las barras que estén montadas en el rack y a su vez, bueno, esas barras van a sacar derivaciones hacia los equipos, ¿vale? Pero en la barra principal, hasta donde llega o hasta donde tengo mi electrodo, debo de considerar una diferencia de impedancias o debo de considerar un calibre del conductor. Yo no puedo implementar el mismo calibre del conductor de mi barra principal hacia mi electrodo que de mi barra principal hacia mi barra del rack que de mi barra de rack hacia los equipos. No puedo utilizar el mismo calibre de tierra para todo. ¿Qué es lo que me dice? Bueno, esta normatividad me dice que de mi troncal de unión a tierra, ¿cuál es ese troncal de unión a tierra? Es mi conductor que va a ir de mi electrodo hacia mi barra principal. Ese calibre, bueno, va a depender de la distancia que yo tenga. Si nos damos cuenta, tenemos una tablita en la parte derecha de la diapositiva y nos dice que si tenemos una distancia de 4 a 6, de 6 a 8, de 8 a 10, de 10 a 13, de 13 a 16 y de 16 a 20 o de 20 en adelante. Va a variar el calibre del conductor. Ahí lo vemos, ¿no? Calibre 6, calibre 4, calibre 3, calibre 2, 1, un 0, etc. Es decir, si yo tengo un site y donde voy a colocar mi electrodo, que es en mi jardín, tengo una distancia de 10 metros, ¿vale? El calibre mínimo de ese conductor que yo tendría que tener desde mi barra hacia mi electrodo en el jardín sería un calibre 2, ¿ok? Un calibre 2. ¿Puedo utilizar un calibre mayor? Sí, sin ningún problema. El mínimo que me indica la normativa sería un calibre 2. Y bueno, ya de ahí, de mi barra principal hacia la barra de los racks, ya no sería un calibre 2, a lo mejor ya puedo utilizar un calibre 4, sin ningún problema. Y ya para la interconexión de los equipos, bueno, puede ser hasta calibre 6, calibre 8, dependiendo los tipos de equipos que se tengan, ¿vale? Pero sí es importante que se tome esa consideración, porque muchas veces dentro de los sitios, bueno, me doy cuenta de que utilizan el mismo calibre del conductor para interconectar todo y llegan a tener alguna falla en los equipos. ¿Sale? Si nos damos cuenta, ¿por qué hace esto o para qué hace mención la normativa en esto? Para no tener algún tipo de falla y para asegurar que el camino de la corriente siempre se disipe en el electrodo. ¿Por qué? Porque obviamente
al disminuir al aumentar el calibre del conductor, lo que yo estoy asegurando es que se tenga una resistencia más baja y siga ese camino. Si yo pongo el mismo calibre del conductor en todo, pues realmente voy a tener la misma resistencia en todo. Y si no tengo una buena resistencia en mi electrodo, entonces nunca va a seguir ese camino y nunca va a disipar. Ahora, el conductor se recomienda aislado. ¿Por qué se recomienda aislado? Para evitar cualquier tipo de inducción. Como estamos hablando de equipos sensibles, equipos de voz y datos, los cuales trabajan a distintas frecuencias, pues se requiere de un aislamiento o un recubrimiento en el conductor para evitar algún tipo de inducción. Realmente esa recomendación no la hago yo, la hace la normativa. Y bueno, ¿qué otra mención hace? Dice que si yo tengo una malla de referencia o un piso falso, tengo que hacer la interconexión de toda esa malla y el calibre del conductor tiene que ser mínimo calibre 6. Y bueno, aquí vemos un pequeño diagrama extraído de esta normativa, donde vemos las distintas derivaciones que yo puedo obtener. Vemos nuestro sistema de puesta a tierra o nuestro electrodo. Vemos ahí barras de derivación que van interconectando a todos los equipos. ¿Qué consideración tengo que tomar? La consideración de la distancia, como lo veíamos en la diapositiva anterior. Tengo que tomar en consideración también el número de equipos que yo tenga. Y realizar un buen acondicionamiento de terreno en dado caso de que se tenga un terreno muy difícil. En muchas de las ocasiones, para estos equipos de voz y datos nos piden un sistema de tierra con una resistencia muy, muy baja. Hay algunos fabricantes que nos piden una resistencia de hasta 1 ohm, 2 ohms. Se puede llegar a hacer sí, siempre y cuando se realice un correcto acondicionamiento de terreno. Para controlar la acumulación de estática. Bueno, ¿qué nos habla de esta parte? La NOM 022, STPS o Control de Estáticas en Centros de Trabajo 2015. Y bueno, aquí nos dice que debemos controlar esta carga estática o esta electricidad estática. ¿Qué puede generar una carga estática? Todo elemento metálico que tenga movimiento, que tenga fricción. Por ejemplo, alguna máquina que algún tanque de almacenamiento que sea metálico, algún motor, cualquier tipo de motor, ¿okay? Porque bueno, internamente en el motor tenemos un embobinado, el embobinado genera un campo electromagnético y ese campo electromagnético induce a la carcasa del motor y esa carcasa, bueno, al final se queda con esa carga estática. Entonces, para que no se quede la carga estática en ese motor o en esa máquina o en ese tanque de almacenamiento, me dice la NOM 022 que tiene que estar puesto a tierra. ¿Vale? Si no está puesto a tierra, bueno, entonces me va a estar provocando ahí pequeños toques o pequeñas descargas o diferencias de potencial hacia las personas que manipulen estos elementos. ¿Qué otra cuestión me hace mención esta normativa? La parte de la medición de resistencia. ¿Vale? La medición de resistencia. Y tiene que ser forzosamente por el método de caída de tensión o método
de Wiener, que lo vamos a ver más adelante. Y bueno, dice que podemos tener un único electrodo, pero ese único electrodo no debe exceder de los 10 ohms. Puedo tener la unión de distintos electrodos, pero la resistencia no debe exceder de los 25 ohms. Y que exista continuidad eléctrica entre los puntos de conexión a tierra del equipo que puedan generar o almacenar electricidad estática. Y aquí vemos un ejemplo claro, ¿no? Por ejemplo, tenemos una banda transportadora y esa banda con el movimiento, la fricción, pues nos puede llegar a acumular cierta carga estática y esa carga estática se va a transmitir hacia la máquina metálica y obviamente para que no se quede ahí, tengo que conectarla a tierra. Otro de los ejemplos muy importantes es al momento de la carga y descarga de algún combustible. Y bueno, vemos una pequeña imagen en la parte derecha donde vemos una pipa, la cual llena de turbocina o transporta la turbocina para cargar el avión. Y si yo conectara de manera directa para cargar de la turbocina el avión, ¿qué es lo que provocaría? Una diferencia de potencial. ¿Por qué? Porque obviamente tanto la pipa que almacena la turbocina tiene una determinada carga estática y el avión también tiene una determinada carga estática. Al momento de hacer ese contacto, si no puse a tierra o si no disipé esa carga estática, se va a producir un pequeño arco eléctrico o un pequeño toque, y como estamos hablando de un elemento flamable o un elemento peligroso, pues me puede llegar a ocasionar algún incendio o alguna explosión. ¿Vale? Por eso en las gasolineras o en las gaseras siempre se tiene que tener su sistema de puesta a tierra para aterrizar todo tipo de elementos metálicos que puedan acumular esa carga estática y que al momento de que nos carguen de combustible en nuestro auto o nos carguen de gas, no vaya a ocasionar algún incidente. Entonces aquí lo vemos, la pipa, bueno, se pone a tierra hacia un electrodo para que drene toda esa carga estática, el avión de igual manera se pone a tierra o hacia ese electrodo para disipar esa carga estática y posteriormente ya se procede a cargar de turbocina el avión. Para elementos más sensibles, como pueden ser elementos de electrónica, dispositivos de control, etcétera, bueno, ya se utilizan pulseras o tobilleras para poner o aterrizarnos al chasis del gabinete, siempre y cuando este chasis esté puesto a tierra, si no, pues realmente no nos va a servir de nada, y así ya podamos manipular esos elementos sensibles. Colocar pisos antiestáticos o conductivos. Esto, bueno, hace referencia principalmente a la parte de los sites, ¿no? Si es un site pequeño donde a lo mejor yo tengo 1 o 2 racks, bueno, entonces, ¿qué es lo que tengo que colocar? Un tapete antiestática, ¿sale? Para aislar el rack del piso y no se cargue de estática ese rack. ¿Vale? Entonces, de eso nos habla este punto. Y bueno, aumentar la conductividad de los materiales susceptibles de generar y acumular cargas eléctricas estáticas mediante
el agregado de aditivos conductivos, por ejemplo, aditivos de carbono, de grafito, u otros elementos que puedan ser bajos. Esto hace referencia a el acondicionamiento. El acondicionamiento de mi sistema tiene que ser el correcto. Sabemos que hay distintos tipos de terreno. Sabemos que hay terrenos rocosos, hay terrenos donde podemos encontrar relleno como cascajo, tepetate, etc. Entonces, todos esos tipos de terreno, si yo no hago un correcto acondicionamiento, pues obviamente mi sistema va a tener una resistencia muy alta y no va a ser eficiente. Y aquí lo vemos, ¿no? Para un único electrodo, la resistencia no debe ser o no debe superar los 25 ohms. Si tengo la unión de varios elementos, no debe superar los 10 ohms. Y bueno, en el caso de los transformadores, puedo tener mi sistema de puesta a tierra y este va a depender del tipo o la cantidad de kVA que yo tengo. Por ejemplo, si tengo un transformador que no supera los 250 kVA, la norma me dice que puedo tener un sistema de tierras que no exceda los 25 ohms. Si tengo un transformador mayor a 250 kVA, la norma me dice que no debo exceder los 10 ohms. Ahora, si ya estamos hablando de transformadores en media tensión, bueno, entonces obviamente la resistencia tendrá que ser aún más baja. En el caso del pararrayos, no debo exceder una resistencia mayor a 10 ohms. Para cargas estáticas, no debo exceder una resistencia mayor a los 25 ohms. Y en el caso de data center, no debo exceder una resistencia mayor a los 5 ohms. ¿Ok? Aunque, bueno, hay equipos o hay fabricantes donde te solicitan que la resistencia sea menor. ¿Dónde podemos ver principalmente esto? En hospitales, en fábricas o industrias, donde a lo mejor vas a conectar una máquina láser, donde a lo mejor vas a conectar, en el caso de un hospital, un tomógrafo, un mastógrafo, y el fabricante dice, no, yo no quiero una resistencia de 5, yo quiero una resistencia de 2 ohms. Entonces, sí tengo que tomar el valor que me indica la norma, pero también tengo que tomar en consideración el valor que me dicta o que me indica el fabricante. Y bueno, medición de la resistencia a tierra. La medición tiene que ser, como lo habíamos dicho, conforme a lo que dicta la NOM 022, control de estáticas en centros de trabajo, y tiene que ser por el método de caída de tensión o método de Wenner. Aquí lo vemos, ¿no? Aplicar el método de caída de tensión de conformidad lo que prevé el número 9.4 de la presente norma. Y bueno, esta medición deberá efectuarse tomando en consideración la condición más desfavorable en cuanto al grado de humedad de terreno en el que se ha instalado la red de puesta a tierra. ¿Vale? Es decir, si son épocas de lluvia, pues realmente no es tan favorable realizar la medición en esas épocas porque nos va a dar una resistencia baja, porque por ende el terreno está húmedo. A lo mejor tendríamos que esperarnos o tendríamos que hacerlo en un espacio donde no se tenga tanta humedad para que los valores que nos den sean los más críticos o los más cercanos hacia una resistencia más alta. Y con esto, bueno, pues ya podemos determinar
la medición. Y bueno, ¿qué características debe tener mi equipo de medición? Tiene que tener un intervalo de frecuencia de 90 Hz a 200 Hz o mayor, y la capacidad debe proveer corriente con valores de al menos 0.1 miliamperes. Ahora, ¿en qué consiste esa medición? Si nos damos cuenta, existen distintos tipos de terrómetros. El que avala este método de caída de tensión o método de Wenner es el terrómetro de picas. Ese terrómetro de picas, bueno, tenemos que colocar uno de los bornes o dos de los bornes de mi terrómetro hacia el electrodo que quiero medir o hacia mi electrodo de referencia, otro de los bornes hacia una pica que voy a colocar a 20 metros y otro de los bornes hacia otra pica que voy a estar desplazando para crear esa diferencia de potencial y me arroje el valor de resistencia. Existe otro tipo de terrómetro que es el terrómetro de gancho, pero realmente ese terrómetro no es, solo me arroja un valor de resistencia. No es válido conforme a lo que dicta la 022. Es decir, si yo quiero entregar un reporte a una unidad verificadora o una unidad de inspección de una medición, tengo que hacerlo forzosamente con un terrómetro de picas. ¿Sale? Solamente este va a ser válido porque se hace con el método de caída de tensión o método de Wenner. El terrómetro de gancho pues únicamente me da un valor de referencia, pero no es válido ante una unidad verificadora o una unidad de inspección que requiera de algún reporte. Y bueno, ¿qué aplicaciones puedo o debo de proteger o tomar en cuenta? Todo tipo de aplicaciones, empezando con la parte primordial, ¿no? Que es la parte del serológico, donde voy a tener todo mi almacenamiento de información, donde voy a tener equipos de cómputo, equipos electrónicos, equipos de telecomunicaciones. Si esto falla, bueno, pues puedo tener pérdidas de información considerables que me pueden costar pérdidas monetarias bastante considerables. Y bueno, en el caso de Total Ground, nosotros manejamos un sistema que está compuesto, que está conformado por un electrodo delta tubular 100% cobre, que tiene un filtro LSR, el cual me va a ayudar a evitar algún tipo de corriente de retorno que pueda llegar hasta mi aplicación. Posteriormente, bueno, tengo un acoplador de impedancias, el cual voy a utilizarlo para unirme hacia electrodos naturales o masas, como puede ser una estructura, algún castillo, alguna tubería de agua que esté enterrada. Y esto lo voy a hacer con el objetivo de reforzar mi sistema de puesta a tierra o mi electrodo en este caso, y si llega a haber alguna corriente de retorno que sobrepase las capacidades de mi filtro, no siga esa corriente hasta mi aplicación, sino que se disipe por medio de estos electrodos naturales o estas masas. Tiene también un saco de compuesto H2O y, bueno, los accesorios de conexión que ya esos son conectores borne cable, conectores varilla cable, el registro PVC, y si requiere de algún compuesto adicional, bueno, pues ya se lo tendría que agregar. De igual manera, si requiere de alguna barra de unión para derivar a más aplicaciones, también la puedo agregar sin ningún problema.
Y aquí lo vemos. Vemos el electrodo, vemos el borne superior del electrodo, el cual llega hacia el borne inferior de mi acoplador. Los dos laterales de mi acoplador están conectados hacia estructuras, hacia castillos o hacia algún elemento que refuerce mi electrodo. Y del borne superior va a llegar directamente hacia mi aplicación. Si recordamos en el fragmento de la NOM 001/2012, nos hacía mención que puede utilizar las estructuras o los elementos, como pueden ser castillos o algún otro elemento metálico que esté enterrado, como refuerzo. ¿Vale? Entonces, en este caso, el sistema Total Ground utiliza estos elementos. Y bueno, manejamos varios kits que van a estar dimensionados dependiendo del tipo de aplicación que vamos a proteger. No es lo mismo proteger un transformador tipo pedestal de 500 kVA que proteger a lo mejor un centro de carga con un interruptor principal de 30 amperes. ¿Vale? Muchas de las veces dentro de las instalaciones eléctricas hay un error muy común, que es, pues quiero aterrizar un transformador, voy a hacer una delta. Voy a aterrizar un centro de carga, voy a hacer una delta. Voy a aterrizar mi pararrayos, una delta. Voy a aterrizar un site, una delta. Para todo, pues realmente utilizan el mismo sistema de tierras, sin realmente hacer un cálculo o sin realmente saber si eso que están instalando está cumpliendo con las características de resistencia y con las características de disipación. En el caso de Total Ground, toda esa ingeniería ya está hecha, ya está realizada, y bueno, se manejan distintos electrodos dependiendo del tipo de aplicación. Mientras más robusta sea la aplicación, pues obviamente se requerirá de un electrodo o de un kit más robusto o más grande. ¿Vale? Y aquí lo vemos. Estos son los electrodos o los sistemas un poquito más robustos para capacidades más grandes. De igual manera, el acoplador, conforme el electrodo sea más grande o más robusto, también el acoplador tiene que ser de mayor capacidad. Barras de unión para la derivación de aplicaciones, como lo veíamos. Y la parte de garantía. Comúnmente, cuando ustedes instalan algún tipo de sistema de puesta a tierra, como puede ser una varilla, un reguilete, un electrodo químico, un electrodo de grafito, ustedes tienen que hacer todo el cálculo en medio de la normativa nacional que ya vimos, NOM 001, NOM 022 y la NMX, para poder determinar si eso que ustedes van a instalar cumple con las características de resistencia y con las características de disipación. Y una vez que ya determinan eso, pues realmente no tienen una certeza de que ese valor de resistencia se va a mantener durante cuánto tiempo. En el caso de Total Ground sí existe esa garantía, y esa garantía es por 20 años. Es decir, 20 años libres de mantenimiento correctivo. Ustedes realizan la instalación del sistema Total Ground y con eso aseguran que durante 20 años, bueno, pues van a tener una resistencia no mayor a 2 ohms. ¿Cuál es la única solicitud que nosotros pedimos para poder emitir esta garantía? Que nos compartan una memoria fotográfica de la instalación para que nosotros
avalemos y revisemos que esté correctamente instalada y posteriormente se emite esa garantía. Esa garantía no tiene ningún costo, ustedes la pueden utilizar como un plus hacia sus clientes, ¿vale? Decirles o comentarles que el sistema que van a instalar es un sistema que tiene una garantía de 20 años libres de mantenimiento correctivo o que durante esos 20 años la resistencia no va a ser mayor a 2 ohms. Además de que si requieren alguna memoria de cálculo, ¿sale? Porque es un proyecto donde va a venir una unidad de inspección o una unidad verificadora, nosotros también les otorgamos esa memoria de cálculo sin ningún costo. ¿Vale? Obviamente esa memoria de cálculo va a estar dimensionada o va a estar calculada tomando en consideración la normativa nacional y tomando en consideración también los electrodos total ground que se hayan instalado. Y bueno, ¿dónde pueden adquirir estos equipos o estos sistemas total ground? Lo pueden adquirir directamente con nuestro distribuidor autorizado Procables. ¿Sale? No solamente pueden adquirir el sistema total ground, también pueden adquirir el cable eléctrico, pueden adquirir algún otro tipo de material, algún equipo de iluminación, algún equipo de control, algún otro equipo que ustedes requieran para realizar una solución integral. No solamente la parte de tierra, sino una solución integral donde lo pueden adquirir directamente con nuestro distribuidor autorizado Procables de México. Y bueno, ya sea que se pongan directamente en contacto con ellos en la página oficial de Procables, bueno, ahí viene su correo electrónico, viene su número de teléfono y sin ningún problema se pueden poner en contacto con ellos para la adquisición de los materiales. De igual manera se pueden poner en contacto conmigo y yo automáticamente los estaré derivando con alguno de mis compañeros de Procables. Si tienen alguna duda técnica o algún asesoramiento que ustedes quieran de algún proyecto o de alguna otra cuestión que quieran tocar, con todo gusto pueden ponerse en contacto conmigo. Este es mi número móvil, mi número de WhatsApp. Y también les dejo aquí mi correo electrónico. Y bueno, sin más por el momento, agradezco que hayan podido escuchar esta pequeña charla, esta pequeña capacitación, que hayan aprendido algo, que se hayan llevado algo. Vamos a estar dando distintas capacitaciones de distintos temas. Por ahí mis compañeros de Procables van a estar haciendo esta propaganda en sus redes sociales, así que estén atentos ahí para ver cuáles van a ser los próximos temas y las próximas fechas para que puedan tomar estas pequeñas pláticas o estas pequeñas capacitaciones. Sin más por el momento, bueno, pues les agradezco mucho y que tengan un excelente día, una excelente tarde o una excelente noche. Hasta pronto.